Es curioso que una de las frases más famosas de Lenin nunca la escribiera. Esa que dice que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. No consta en ninguno de sus textos. La frase, en cualquier caso, es muy leninista, porque está haciendo ver que hay momentos en los que la historia se acelera. Y si los dejas pasar, pues igual tienes que esperar siglos para cambiar las cosas. Así que las buenas vanguardias son las que huelen el momento y se dirigen raudos a dirigirlo, aunque sea montándose en el tren o en la televisión que le pongan sus enemigos. Las revoluciones son momentos de grandes líderes, que siempre se corre el riesgo, al tiempo que posibilitan las transformaciones, llevan las situaciones al borde del precipicio, porque es donde se cambian las cosas. La suerte será quien les convierta en grandes protagonistas de la historia o en aventureros mesiánicos que terminan en la guillotina o en la hoguera. Aunque si uno piensa en Robespierre o en Cromwell, el destino les deparó una suerte de las dos cosas. La combinación de grandes ideales y de, como decía el historiador Graham Brinton, un desprecio total por las inhibiciones y principios que sirven a la mayoría de los hombres como ideales, sirven pues para desatascar las tuberías de la historia y hacen posibles cosas que estaban en el ambiente pero parecían imposibles. Es indudable que los grandes líderes son los más odiados por las élites y las oligarquías, porque saben que son los que, llegado el caso, estarán dispuestos a hacer lo que haga falta para, como recomendaba Maquiavelo, ganar un reino o una república o impedir que los viejos propietarios vuelvan a conquistarla. Las fuerzas reaccionarias siempre van a hacer todo lo que esté en su mano para acabar con el nuevo sistema. De manera que su comportamiento bélico y sus muchos recursos alimentan que la revolución pues, se vaya endureciendo. Uno de los recursos del orden capitalista siempre ha sido dividir a los movimientos de cambio, con la intención pues, de aislar a los radicales, que suelen ser los más coherentes. Y lo que intentan es poner en su contra a los idealistas, a los oportunistas y a los realistas, que son los que están siempre dispuestos a entregar las armas y pactar con el viejo régimen un modelo de convivencia. Del impulso ciudadano del 15M salió Podemos, impulsado por una horda de nuevos revolucionarios, revolucionarios tranquilos, porque no olvidemos que la revolución en el siglo XXI pues es mucho más modesta que en el siglo XX, de momento por lo menos. Podemos logró cosas espectaculares, como que la izquierda nacional unificada entrara en el gobierno, también que la izquierda nacionalista lo apoyara. Se abrían así nuevas perspectivas, que son también las que ahora van a permitir el gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Se rompió con el bipartidismo, se subió el salario mínimo, se puso freno al incremento del desastre con el escudo social, se enseñó que se pueden subir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Se mostraron caminos sociales incluso a la Unión Europea. Y sobre todo, lo que no es poco, se evitó que España se sumara al incremento de la extrema derecha en Europa. Por éxitos de los opositores, que eran muchos, y tenían enormes recursos, y por errores propios, sobre todo la incapacidad de mantener unido al partido, principalmente por culpa de una verticalidad que es muy eficiente en el corto plazo, pero no tanto en el largo, pues Podemos se fue desinflando electoralmente. Su líder, Pablo Iglesias, que nunca renunciará a su condición leninista aprendida de adolescente, sabía que como morirse joven era exagerado, pues tenía que pasar a un segundo plano. Pero los líderes que hacen eso, en verdad, nunca se ponen del todo de lado. Que se lo digan a Evo Morales, a Rafael Correa, a Lula o a Fidel Castro cuando dejó en la sala de mando a su hermano. Si el Che se fue a Bolivia, Pablo Iglesias se fue a Canal Red, para enfado de la derecha, de una parte de la izquierda y, cuidado, de todos los que siguieron tanto sus pasos que necesitan que desaparezca para poder sentir que pueden renacer. Una parte de las críticas más duras a Iglesias viene de quienes no acertaron a decirle en su momento que no. El legado que más dolores de cabeza produce a Iglesias, paradójicamente, ha sido la persona que eligió para sustituirle. Yolanda Díaz salvó consumar los muebles electorales, pero no ha pacificado el espacio a la izquierda del PSOE. A fuerza de querer alejarse del liderazgo de Iglesias, Yolanda Díaz no ha entendido que aproximarse al PSOE de hoy es la muerte de Sumar. Ocupar el espacio del PSOE tenía sentido cuando el bipartidismo y la corrupción echó a la gente a las calles. Hoy, con esa estrategia, la ciudadanía lo que va a hacer es terminando votando al original, no a la copia. Se entiende la posición con el Sáhara, con Ucrania, con Israel, con la patronal, desde el bipartidismo. El PSOE se lo puede permitir, pero la izquierda nunca.
Desde la izquierda, que nació en las calles, es imposible hacer lo mismo o parecido que el PSOE de hoy. Porque al final Pedro Sánchez gana a Yolanda Díaz incluso en canalla, cuando los jóvenes se sienten cómplices con eso de perro Sánchez. Pero no les dice nada la sonrisa eterna de Yolanda. Yone Belarra está haciendo muy bien dos cosas que la están permitiendo ganar el liderazgo en Podemos, algo que era muy difícil por la presencia mediática de Iglesias, tan querida, por otro lado, por los medios. Se está recorriendo España, Belarra ciudad a ciudad, reuniéndose con los círculos, y se ha atrevido a defender una posición valiente en Palestina que le ha dado un reconocimiento internacional y que por detrás ya está defendiendo hasta Naciones Unidas. Queda pendiente en Podemos repasar sus errores y aprender a convivir con las disidencias, algo que no está en su historial. Podemos no debe verse a sí misma como una familia, salvo muy metafóricamente, porque un partido no es una familia, donde las lealtades son personales y hasta la muerte. Las familias son pequeñitas y un partido debe ser grande. La confrontación, me temo que inevitable, entre Sumar y Podemos solo va a beneficiar al Partido Socialista. Sumar creo que va a seguir alimentándola, porque me temo que Yolanda Díaz no está escuchando las voces críticas que tiene cerca o que tenía. Intentar acabar con Podemos fue un error. Y en Podemos y la izquierdesía mediática, el enfado y la rabia sigue siendo demasiado patente. Querer acabar con Sumar es un error porque afuera de la gente muy politizada no termina de entenderse. Habría que esperar que Yolanda Díaz escuchara y para ello que se sentara a hablar del grupo parlamentario y del gobierno con Yone Belarra. Y habría que esperar que Podemos, claro, siga reforzándose, pero rebajando la ira por el desarreglo interno en la izquierda y hablando más allá afuera de propuestas que de los errores de Sumar. Pablo Iglesias va a seguir siendo rehén de su lectura de los tiempos. El tiempo lo es todo, decía Lenin. Los grandes líderes siempre tenían que morir pronto o salir de manera épica de escena antes de que la revolución fracasara. Así se ahorraban ver el deterioro de sus sueños y, sobre todo, lograban que nadie les echara la culpa de la enorme distancia entre las promesas y los hechos. Es más fácil colgar hoy una foto en tu dormitorio del Che Guevara que de Fidel Castro. Pero si a la derecha le sigue dando tanto miedo a Iglesias, ¿alguien en su sano juicio piensa que se va a retirar a escribir sesudos libros que nadie lee? Bienvenidos, desobedientes.